yo soy Adela Susana Leibovich de Duarte. Soy doctora en PhD en psicología, graduada en la Universidad de Nueva York, previamente licenciada en psicología de la Facultad de Filosofía y Letras para entonces, graduada de la primera promoción de psicólogos en 1962. Y en este momento soy profesora emérita de esta querida facultad y formo parte de la comisión de doctorado. Dicto una asignatura, llamémosle, que se llama asesoría de tesis de doctorado, que es absolutamente individual, no es un curso, es una asesoría individual. Y dirijo varios doctorandos. Eso es lo que hago actualmente en la facultad, además de hacer otras actividades fuera de la facultad. Bueno, yo estaba yo era bastante activa, así como lo era quien para entonces era mi pareja, después fue mi esposo. Éramos muy activos tanto en el centro de estudiantes como en general en la vida de la facultad. Yo, además de ser alumna de la facultad, empecé como empezamos muchos de mis compañeros a insertarnos en el aprendizaje de actividades profesionales que todavía no existían. Es decir, que de algún modo lo hacíamos como inventando. Por ejemplo, yo entré como ayudante, lo que se llamaba auxiliar técnico de segunda en el Departamento de Orientación Vocacional de la universidad. Era ayudante de segunda, es decir, alumna de dos cátedras, que eran la cátedra de Psicología de la Personalidad y de Psicología Evolutiva 2, Adolescencia, además de hacer práctica y trabajar y aprender en el Policlínico para entonces Arauz Alfaro de Lanús, en fin, vida activa, centrada en el aprendizaje de esto que no solo a mí, sino a muchos de nuestros compañeros nos gustaba muchísimo y nos sigue gustando. La vida en la facultad era muy intensa, no solo políticamente en la vida del Centro de Estudiantes, CEFIL, Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras, sino también en tener el lujo, el privilegio de poder asistir a clases de otros. Por ejemplo, yo iba a escuchar las clases de alguien que para mí era, dos profesores que para mí eran increíbles, de interesantes. Uno era José Luis Romero, con sus clases de historia, y que era un privilegio ir a escucharlo. Pues las clases teóricas eran abiertas, así como ir a escuchar las clases de literatura inglesa de Borges. Bueno, eso era más la vida activa en el bar de Viamonte entre Florida y Maipú, llamado Coto, donde nos juntábamos, nos reuníamos y discutíamos y charlábamos y queríamos resolver el mundo y sus circunstancias. Política, temas culturales, era el momento de que empezaron a surgir los happenings, el Instituto de Itela, que lo teníamos a 3 cuadras, con lo cual ahí íbamos. Ahí surgen también todos estos movimientos interesantísimos en pintura, los grupos de nueva figuración, etc. Era una vida realmente muy intensa.
yo no vivía en el centro de la ciudad, yo vivía en el suburbio, y para mí venir, estar, además eran otras épocas en términos de seguridad. Sí, yo podía volver 12 de la noche, 1 de la mañana, a caminar 4 cuadras de la estación de tren a mi casa y no era peligroso. O al menos eso era la sensación que todos teníamos. Así que era una vida cultural muy intensa, muy interesados en que los que estábamos en psicología, que estudiamos esta cosa que era nueva para el país, no había psicólogos, los que nos enseñaban no lo eran, con lo cual la identidad la teníamos que ir configurando y armando nosotros, cosa que después a mí se me cambió cuando años después fuimos con mi esposo a Nueva York, y donde sí nuestros profesores eran psicólogos. Fue muy interesante el tema identitario. Creo que nosotros fuimos muy activos, reitero, nosotros elegíamos también a nuestros docentes, los íbamos a buscar. Tuvimos la suerte de que esto era admitido, porque no íbamos a buscar a cualquiera, sino gente valiosa, intelectual y profesionalmente. Pero de todos modos, el armar la identidad fue algo que fuimos construyendo nosotros, cosa que fue muy interesante después confrontarla en otro lado. Momentos previos a la intervención, momentos previos al golpe de Estado, creo que hubo un tema muy lamentable, que fue una visión distorsionada, a mi criterio, políticamente torcida, que en ese momento estaba presente en, por ejemplo, las revistas de moda, Primera Plana, Confirmado, etcétera, que era que Onganía era una tortuga, que el gobierno era todo, bueno, así lento, que no pasaban. Digamos, hubo como una no popularidad de eso, y creo que muchos nos comimos con mayor o menor énfasis esta versión de un presidente cordobés lento. No sé qué esperábamos, así pero bueno, eso pasaba y eso era la versión, es decir, en las fotos de las revistas, Ilia era representado como una tortuga. Bien, pero creo que nadie esperaba un golpe militar, o al menos la gente con la que yo estaba no, y esto nos vino no mal, sino peor. Fue muy un shock, pero además que el ejército, digamos que las Fuerzas Armadas, mejor dicho, no solo tomaran el poder, sino que además osaran ingresar a la universidad y arremeter como hicieron, nos parecía que era el atropello, que cosa peor no podía pasar. Claro, nadie podía prever cosas que pasaron lamentablemente años después. Pero esto era así horrible, es decir, era vivido como algo espantoso, que la foto del profesor de matemáticas o de lo que fuere, creo que era de matemáticas, exactas, con la sangre que le corría por la frente, era sí, la suma, cifra y símbolo de lo peor que podía pasar. Bien, que
que el doctor Rolando García, decano de la Facultad de Exactas, le hubieran fracturado un dedo y que él andaba con un dedo entablillado así, era espantoso y en serio lo digo, era vivido como de lo peor que nos podía pasar. Estaban atacando, digamos, nosotros sentimos que estaban atacando la cultura, la libertad de pensamiento, la creatividad posible, que era una cosa retrógrada y fundamentalmente estaban atacando a la democracia, con lo cual para nosotros que pensábamos que eso era un valor más que importante, el tema resultaba terrible. En ese momento se planteó la opción de renunciar o no renunciar a la universidad. Se hicieron larguísimas disquisiciones, reuniones, asambleas, peleas, discusiones, etc. Y creo no equivocarme en la cifra, 2.500 personas de la Universidad de Buenos Aires decidimos renunciar. Y presentar entonces la renuncia al interventor. Ya había interventor en la universidad, había desaparecido entonces el gobierno tripartito de la reforma por la cual todos, al menos la gente con la que, o el grupo de gente en que yo circulaba, opinamos que era la mejor manera de gobernar la universidad. Y eso pasó, renunciamos entonces con mucho dolor, con mucha pena a la universidad. Esto aconteció el golpe fue en junio del 66, esto pasó agosto, septiembre, por ahí, después de todas estas vueltas y disquisiciones, y fueron así planteadas las renuncias entonces a la universidad, lo cual no era sencillo, porque era nuestro lugar en Buenos Aires, digamos, era nuestro lugar de pertenencia profesional, digamos, más allá de que alguien pudiera tener su consultorio privado, etcétera, este era el lugar de pertenencia intelectual, profesional. Habíamos creado, digamos, cuando uno es primero en algo, sigue siendo primero en muchas cosas. Por ejemplo, yo tuve primera graduación, entonces estuve en la creación de la Asociación de Psicólogos, en la primera comisión directiva, digamos, simplemente porque era así las cosas. Bueno, y todo eso también era difícil. En ese momento, entonces, al tiempo, bueno, presentamos las renuncias, yo traje el texto de mis dos renuncias a la Facultad de Filosofía y Letras y al Departamento de Orientación Vocacional, y tengo también en algún lado el número de resolución de la aceptación de alguna de las dos renuncias. Si quieren, si les parece bien, las leo. Bueno, la renuncia al director del Departamento de Psicología de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, profesor Ricardo Musso, de mi consideración, la que suscribe Adela Susana Leibovich de Duarte. Yo ya estaba casada para entonces, en el 66 ya estaba casada. Ante la situación creada en la universidad, eleva a usted su renuncia para que se eleve a su vez ante las autoridades que correspondan, renuncia a las tareas docentes programadas para el segundo cuatrimestre de 1966. Confirmo al mismo tiempo mi decisión de retornar a la universidad cuando vuelvan a imperar las condiciones que permitieron un fecundo trabajo. La segunda es mi renuncia
al Departamento de Orientación Vocacional de la Universidad de Buenos Aires, donde yo era jefe, acababa de ganar también el concurso de jefe de la sección admisiones. Porque esto era además lo interesante, que estas situaciones docentes eran acabábamos de luchar para que hubiera concursos, bueno, en mi caso los había ganado y al ratito nomás. Bien. Entonces esto es a la señora directora interina del Departamento de Orientación Vocacional de la Universidad de Buenos Aires, profesora Nuria Cortá de Cohen. Esto es 9 de septiembre del 66. De mi consideración me dirijo a usted para presentarle mi renuncia al cargo de subjefa de sección encargada de la oficina de recepción con dedicación semi-exclusiva, obtenido por concurso, antecedentes y oposición de este departamento. Motiva mi alejamiento del cargo la situación imperante en la universidad desde el 29 de junio, agravada por arbitrariedades y atropellos día a día. He esperado hasta hoy antes de tomar esta decisión tan extrema, ya que me es muy doloroso tener que romper de forma brusca con una tarea en la que cotidianamente durante 7 años se ha puesto amor y entusiasmo. Pero los hechos ocurridos en los que se ha agraviado no solo a personas, sino al desarrollo científico, hacen que mi permanencia en esta universidad se haga incompatible no solo con mi dignidad profesional, sino fundamentalmente con mi dignidad humana. No puedo permanecer inmutable en una universidad en la que a ideas se responden con represión, fuerza y violencia. Bien, estas fueron mis 2 renuncias y como puse en la renuncia a la facultad, cuando se dieron las condiciones volví. Cuando en el 83, cuando la vuelta a la democracia, volví. En el interín, en el fines del 66, nosotros contamos, mi esposo y yo, junto con otros montones de gente, con el aval de la Academia de Ciencias de Estados Unidos, dado los antecedentes y que ellos consideraban que estaban bien, para acceder a seguir formándonos en universidades americanas. Es así que aspiramos a varias universidades. A mí me aceptaron en una, a mi esposo en otra, cosa que no nos venía muy bien vivir en ciudades de una punta del país o la otra. Y la universidad que en realidad los dos queríamos mucho ir de esa universidad, que era la Universidad de Nueva York, New York University, recibimos una carta conjunta del director del Departamento de Psicología diciéndonos que suponía que los dos queríamos saber al mismo tiempo, que ambos habíamos sido aceptados al departamento que nos interesaba acá. Hacíamos cosas totalmente diferentes en psicología. Mi esposo era solo investigador en temas de psicología cognitiva y yo soy psicoanalista y siempre me dediqué a investigación en ese área. Y la Universidad de Nueva York tenía 2 excelentes departamentos en esto. Y ahí nos fuimos, en una época que en Estados Unidos era muy especial, era Vietnam, y quizá hay una cosa que valga la pena contar. Los argentinos, varones, que entraban como estudiantes o inmigrantes, nosotros entramos, era más fácil obtener la visa en ese momento de inmigrante, la famosa Green Card, que ir como becario, qué sé yo.
pero los jóvenes tenían que estar inscriptos para poder ser convocados para la guerra. Y si eras extranjero, mejor, digamos, más fácil, carne de cañón, no local. Pero alguien maravilloso de la Universidad de Buenos Aires, que también se fue a otro lado, descubrió algo interesantísimo, que fue un convenio que había firmado Sarmiento con el gobierno americano, por el cual quien había prestado servicios, como por ejemplo haber hecho la conscripción entonces en el país correspondiente, no tenía que ser convocado, pues ya había cumplido ¿sí? Entonces los argentinos, una vez reconocido esto, no tenían que ser convocados a Vietnam. Ese día yo estaba en la Facultad de Filosofía y Letras, no en Psicología, que ya funcionaba en la calle Independencia, porque había reunión del Consejo Directivo y yo estaba acompañando a mi esposo en estas cosas de las decisiones que se tomaban en el Consejo Directivo de la Facultad. Y después subimos, en el mismo edificio arriba era el rectorado, subimos al rectorado donde estaba Fernández Long, que era el rector, y los decanos y todos decidiendo cómo seguía este asunto. Así que yo no participé de la invasión policial y la salida por las ventanas de la calle Independencia, ni de las cosas que pasaron en otras facultades, porque en la universidad, en rectorado, eso no pasó. Nosotros estuvimos ahí hasta largas horas en medio de este asunto, que se decidió si se renunciaba, no se renunciaba, bueno, todas estas cuestiones, cómo seguía la situación, el gran desconcierto primero, porque nadie esperaba una medida tan drástica y terrible de este golpe. Pero bueno, eso fue al menos mi experiencia personal. Sí, el antes y el después fueron muy importantes. Yo durante 5 años no estuve en la Argentina, así que desde el, digamos, 67, nosotros tuvimos algo que nadie nos consultó, por supuesto, el día que llegamos a la Argentina de regreso de Estados Unidos, fue la noche de Trelew, que no sé si hubiéramos vuelto o no, pero bueno, ya estábamos acá, habíamos renunciado a la universidad en Estados Unidos, venían los cajones con nuestras cosas en barco, etc. Pero creo que la gente joven la posibilidad de dar una cosa es la libertad de pensamiento, la creatividad, la posibilidad, pero una cosa que yo noto que era muy importante era la importancia de los valores. Y la claridad que teníamos de quiénes eran los profesores que realmente nos transmitían cosas. Yo tengo guardado en algún lado, seguramente, una carta que se redactó
de parte de los alumnos, pidiendo, cuando éramos alumnos, pidiendo que el profesor XX no fuera más nuestro profesor. Pero las razones eran que el señor no venía, que no le interesaba mucho lo que pasaba, que, digamos, no estaba comprometido con lo que nosotros queríamos, que era aprender. Entonces digamos, había algo de valores importantes. No era fácil esto de estar como armando algo nuevo. Y en serio esto fue, digamos, uno se encontraba con gente que decía, ¿qué? ¿Psicólogo? ¿Qué es eso? Por ejemplo, o el enfrentamiento con psiquiatras rígidos y duros que planteaban, por ejemplo, ¿y ustedes qué van a hacer? ¿Van a ver pacientes? ¿Y cómo van a poder saber si esa persona tiene un tumor cerebral o le pasa otro? Bueno, tuvimos desde tener que bancarnos actitudes absolutamente denigratorias a situaciones de reconocimiento de lo que estábamos haciendo o situaciones de esto, bueno, porque sos vos, te mando este paciente. Después descubríamos que a todos les decían lo mismo, pero no importa, nosotros lo recibíamos como que importante. Pero era una cuestión difícil y se fue armando despacito y con mucha, digamos, éramos las chicas, por más que había algunos varones. Nosotros volvimos con mucho entusiasmo y fue muy triste porque yo a la vuelta ingresé al Hospital Italiano a trabajar y armar todo un proyecto muy interesante con el doctor Mauricio Goldenberg, que era en ese momento el jefe, y al tiempo él se tuvo que ir del país y el servicio se fue desmembrando. Entonces la actividad quedó totalmente centrada en algo privado, de grupo pequeño, etc. Además, yo me encontré con que la facultad también me estaba negada en el sentido, no porque no sé si me hubieran dejado o no hacer algo, pero yo no quería hacer algo en un lugar que no respondía a lo que a mí me interesaba y podía. Entonces esos fueron momentos de mucha trabajo más solitario, de grupos pequeños. Además, yo estuve desde muy el comienzo en todo el tema de la posibilidad de que los psicólogos tuviéramos legalmente la posibilidad de trabajar. Entonces tuve mucho que ver con el armado de la ley de ejercicio profesional. Entonces, bueno, cuando la ley fue finalmente aprobada, fue todo un logro y un éxito de todos los que en eso se movieron, trabajaron. Yo tuve reuniones en el Congreso, yo como otro montón de gente, sí, con comisiones en la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores. Sí. Esto implicó también la posibilidad de que, por ejemplo, los psicólogos tuvieran acceso a más actividades y a más reconocimiento profesional, que fue un reconocimiento que además se fue ganando por
por la actividad y por la seriedad con la que los profesionales fueron haciendo su tarea. Eso fue muy importante. El pasaje de ese psicoqué que yo les comentaba, o esta actitud muy denigratoria con la que teníamos que vernos, las chicas, que por ahí iban varones también a las reuniones, pero decían pasen chicas, por ejemplo. Eran situaciones medio ridículas, o muy ridículas, no medio. Pero después esto fue modificándose de una manera muy grande y para mí el haber tenido además la experiencia de cita en Estados Unidos, profesores psicólogos, fue muy interesante. Y bueno, eso, pero fue cambiando radicalmente acá el tema y ahora yo he encontrado, por ejemplo, en la guía telefónica, bajo el rubro psicólogos, nombre de médicos. La verdad que yo no sabría muy bien cómo plantear esto porque creo que los tiempos cambiaron, las condiciones son otras, las experiencias vividas por generaciones entre ellos ya son historia, y no es lo mismo ser protagonista de que ser alguien que le cuentan qué, entonces es muy distinto. Yo tengo una hija psicóloga, hija de 2 psicólogos, y su formación es diferente y ella conoce por ahí todo esto, pero es la historia de su mamá y su papá, no la de ella. La de ella es otra, y yo la valoro y la respeto y eso me pasa con los alumnos también. Y me parecería poco razonable hacer otra cosa. A mí me da mucha pena cuando veo que hay, qué sé yo, cuando hay cosas que no se hacen seriamente, cuando se dan por supuesto cosas, pero yo no voy a estar diciéndoles si supieran lo que nos costó a nosotros. No, eso no tiene el menor sentido ni vale la pena.